El título del mensaje, una vez más, predestinación y falsa profecía, un llamado urgente. Vamos a ver lo que dice la pantalla. Y vamos a comenzar nuestro estudio esta mañana, hoy, dependiendo de dónde se encuentren. Vamos a comenzar nuestro estudio hoy, en el capítulo 2 de Daniel. Y solo para darles un poco de contexto de lo que está sucediendo aquí. En Daniel capítulo 2, Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha tenido un sueño. Él no recuerda el contenido del sueño. Por lo tanto, está pidiendo a todos los sabios y magos que vengan y le digan no solo lo que soñó, sino también lo que significaba. Ninguno de los sabios o magos puede hacerlo. Y él emite un decreto de muerte en contra de todos los sabios de su reino. Daniel es uno de los sabios en su reino. Entonces, cuando Daniel escucha esta noticia, le dice al guardia del rey, dame un poco de tiempo y revelaré el sueño del rey y lo explicaré. Esa noche, Daniel y sus amigos oran al Señor y el Señor revela el sueño. Y así llegamos al capítulo 2 de Daniel, versículo 28, donde Daniel está a punto de explicar a Nabucodonosor de qué se trataba este sueño. Vamos a la pantalla. Y en Daniel capítulo 2, versículo 28 leemos esto. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama son estos. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Por favor, noten esas palabras, lo que había de ser en lo porvenir y lo que ha de ser. Continuando. Tú, oh rey, veías una gran imagen. Esta imagen era muy grande, y su gloria muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos, de bronce, sus piernas, de hierro, sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora, Daniel está a punto de explicarle a Nabucodonosor lo que significa este sueño. Y esto es lo que dice. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos ante el rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así también desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Él dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y ahora noten el último versículo, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. Muy bien. Y quiero resumir todo lo que acabamos de leer.
el bronce, el barro y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Muy bien. Y ahora quiero resumir todo lo que acabamos de leer. El sueño de Nabucodonosor es que vio una imagen de un hombre cuya cabeza era de oro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de hierro y barro. Una piedra es cortada sin manos que golpea la imagen en los pies. Destruye la imagen y una montaña crece en su lugar, de lo cual la Biblia nos da la interpretación. La cabeza de oro, Babilonia. Pongan eso en el chat para mí, por favor. La cabeza de oro simbolizaba Babilonia, el reino de Nabucodonosor. Él es el rey de Babilonia. El pecho y los brazos de plata representaban al imperio medo-persa. Ese era el imperio que vendría después de Babilonia. Dios le está diciendo a Nabucodonosor, tu reino va a caer. Tu reino va a llegar a su fin. Medo-Persia es el reino que puso fin al imperio de Babilonia. El vientre y los muslos de bronce representaban al imperio griego y las piernas de hierro representaban a Roma. Ahora, no vamos a entrar en más detalles sobre esta profecía, pero esto es lo que necesito que entiendas. Esta profecía era cierta. Eso es lo que dice el texto. Era segura. Estaba predestinado. Pon esa palabra en el chat para mí, por favor. Estaba predestinado. Dios le está mostrando a Nabucodonosor lo que depara el futuro. Pongan un 1 en el chat si estamos de acuerdo hasta ahora. Es un punto muy simple. Dios le está mostrando a Nabucodonosor el futuro. Está diciendo que esto es seguro. Esto es lo que va a suceder. Entonces, ¿qué hace Nabucodonosor con esta palabra de Dios? Es profética. Es una palabra profética de Dios. Es verdad. ¿Qué hace Nabucodonosor con esta palabra de verdad? ¿Qué hace con lo que Dios ya ha mostrado que está realmente predestinado a suceder? Bueno, lo descubrimos en el siguiente capítulo. Acompáñenme de nuevo a la pantalla. Vamos a ir ahora al capítulo 3 de Daniel, versículo 1. Capítulo 3 de Daniel, versículo 1. La Biblia nos dice en este pasaje que Nabucodonosor, el rey, hizo una imagen de oro, plata, bronce y hierro. No, el texto no dice eso. El texto dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Así que volvamos por un momento. Y quiero que notes lo que acaba de hacer Nabucodonosor. Él está intentando, de alguna manera, alterar la voluntad predestinada de Dios. Pongan un 1 en el chat si entendieron lo que acabo de decir. Él está intentando alterar la profecía. Él está intentando alterar lo que Dios ya ha dicho que va a suceder. Entonces, en lugar de una imagen de oro, cabeza de oro, pecho de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, él convierte esta imagen en algo completamente de oro, significando no. Babilonia no caerá. Reinará para siempre. En esencia, lo que Nabucodonosor intentaba hacer era, en realidad, cambiar la voluntad predestinada de Dios. Él estaba tratando de convertir la profecía en falsa profecía. Eso es lo que era.
Lo que hizo Nabucodonosor fue presentar una imagen de falsa profecía. Este era su deseo. Él quería que eso fuera verdad. Hemos establecido la base para el mensaje. Quiero compartir algo contigo hoy que te va a sorprender por la gracia de Dios. Y aquí está. Dios ha predestinado definitivamente un futuro para ti. Pongan un 7 en el chat si eso les parece una buena noticia. Dios ha predestinado un futuro para ustedes. De hecho, en Jeremías 29, versículo 11, nota lo que dice el Señor. La Biblia dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de mal y no de paz, para daros el fin que esperáis. ¿Eso dice el texto? El texto dice pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis, explicando que estos pensamientos son para tu bienestar y para darte un futuro lleno de esperanza. Necesito que tomen eso en consideración por un momento. Por favor, escuchen con atención. Dios nos está diciendo que, en realidad, sus pensamientos hacia nosotros son verdaderamente pensamientos de paz y no de maldad. Él quiere que tengamos el fin que esperamos. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuál es este fin esperado que Dios busca darnos? ¿Cuál es este fin esperado? Podríamos llamarlo profecía. Podríamos preguntar, ¿cuál es este fin predestinado que Dios tiene para nosotros? Déjame mostrarte cuál es ese final. Regresemos a la pantalla. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. La Biblia dice esto. Después de esto miré, y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Y los sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo junto a ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Y el versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora necesito que hagan algo conmigo, solo por un momento. Necesito que imagines esa multitud. Imagina esa audiencia. Cierra los ojos si es necesario y solo imagina esa audiencia, esa gran multitud que nadie podría contar. Y ahora necesito que hagas esto. Necesito que veas tu rostro en esa audiencia. Tómate un minuto, tómate un momento. Y necesito que realmente veas tu rostro en esa audiencia. Este es el final esperado que Dios definitivamente tiene para ti.
Permítanme decirlo de nuevo, por favor. Este es el final esperado. Dios ve tu rostro allí. Él te ve a pie en esa gran audiencia. Dios te ha predestinado a pie específicamente para esa audiencia. Regresemos a la pantalla 2 Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que algunos. Sino que la mayoría, sino que muchos no, sino que absolutamente todos procedan al arrepentimiento. Así que, por favor, entiéndanme cuando digo que lo que la Escritura nos está diciendo es que Dios ve nuestro rostro allí. Escúchenme con atención, amados. Esto es profecía. Es profecía. Está predestinado. Es la voluntad predestinada de Dios que tú estés algún día en el cielo. ¿Cómo lo sabemos? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Fíjense conmigo en Romanos capítulo 8, versículo 29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Necesito que entiendas que Dios ha predestinado a todos, cada ser humano que vive sobre la tierra, para ser conformados a la imagen de su Hijo. Amados, este es un pensamiento poderoso. Necesito que realmente pienses bien en eso porque lo que quiero que veas es que Dios profetizó que serías salvo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10 nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. Si Pedro dice que necesitamos hacer segura nuestra vocación y elección, ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso? Esto es lo que implica, amados. Dios tiene un futuro preparado para nosotros. Es profético. Está predestinado. Pero es algo que tenemos que asegurarnos. Aseguren su llamado, dice Pedro, su llamado y elección. En otras palabras, no desperdiciemos esta profecía. Asegurémonos de que esta profecía sobre ti, digamos la profecía acerca de ti, asegurémonos de que esa profecía se cumpla. Asegurémonos de que la profecía sea segura, sea cierta, lo que implica que, en otras palabras, podemos ignorar la profecía, podemos, si así lo deseamos, ignorar lo que Dios nos ha predestinado a hacer. O podemos elegir tomar una ruta completamente diferente a la visión clara y definida que Dios ha trazado ante nosotros. ¿Me siguen claramente con lo que estoy diciendo aquí? Recuerda, Dios le mostró a Nabucodonosor una visión del futuro. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor dijo, elijo un futuro diferente. Creo que en lugar de eso, esto es lo que va a suceder. Creo que esto es lo que debería suceder. Y en esencia, Nabucodonosor tomó la voluntad predestinada de Dios, o más bien deberíamos decir que ignoró la voluntad predestinada de Dios. Dijo, voy a establecer mi futuro, mi propia imagen, mis propias cosas, mi manera.
¿Cómo hacemos que nuestra vocación y elección sean seguras? ¿Cómo nos aseguramos de que estamos caminando en la voluntad profética predestinada de Dios? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que nuestro llamado y elección sean seguros? Fíjense conmigo en Romanos capítulo 4, versículo 16, que nos dice lo siguiente. Por eso, la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Él es Padre de todos nosotros. Entonces, el texto nos dice que la manera de asegurarnos de que la promesa sea segura es por medio de la fe. ¿Captaron esto que acabamos de decir? La fe es como nos aseguramos de las promesas que Dios nos ha dado. ¿Por qué la fe? ¿Por qué es la fe lo que asegura? Escucha de nuevo. Seguiré leyendo. Romanos 4, 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Quién da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran? ¡Wow! Entonces, Dios nos habla de las cosas que van a suceder antes de llamar a esas cosas que no son como si realmente sí lo fueran. Dios dice, yo te he elegido. Yo te he predestinado para ser eternamente salvo. Pero la manera en que tú haces segura mi voluntad predestinada en tu propia vida es a través de la fe. ¿Por qué a través de la fe? Déjame decirte por qué. En Romanos 10, 17, nota el texto. La Biblia dice, así que la fe es por el oír y el oír, ¿por qué? Digan todos. ¿Oír qué? Oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, si voy a asegurarme de que las promesas sean realmente ciertas para mí, entonces debo caminar verdaderamente en la palabra de Dios. Debo creer lo que dice la palabra de Dios a pesar de lo que pueda sentir o pensar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si la fe es lo que hace segura mi llamado y elección, es porque estoy poniendo toda mi confianza en la palabra de Dios. Y ahora déjame explicártelo. Acompáñenme a 2 de Pedro 1:19 para ver qué es lo que la Biblia llama la palabra de Dios. 2 de Pedro 1, versículo 19, la Biblia dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amados, escuchen, la palabra de Dios es la palabra de profecía, ¿verdad? Dios ha predestinado tu futuro. Es una profecía. Él ve tu rostro en esa multitud de los que serán redimidos. Sin embargo, nosotros podemos elegir rechazar su voluntad predestinada para nosotros. Por eso dice, asegura tu llamado y elección. ¿Cómo? Teniendo fe. ¿Por qué necesitamos fe? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es una palabra profética. ¿Por qué es importante una palabra profética? Isaías 42, 9 dice, he aquí. Ya se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré saber. Y en Juan 13, 19, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Dios está tratando de decirnos, escuchen, yo soy el Dios que conoce el futuro, y conozco el futuro que tengo para ustedes, un fin esperado, cosas de paz, no de maldad. Sin embargo, necesito que confíes en mi palabra. Necesito que confíes en mi visión.
Necesito que confíes en mi profecía sobre ti. Necesito que confíes en mi voluntad predestinada para ti. Isaías 30, versículo 21 nos dice: Entonces tus oídos oirán detrás de ti la palabra que diga: Este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco os desviéis a la mano izquierda. Mi palabra te guiará con total confianza y determinación hacia el futuro que he establecido para ti. ¿Están conmigo hasta ahora? Solo estamos sentando las bases aquí. Necesito que capten algo, porque si la voluntad de Dios es que el hombre sea salvado y redimido, entonces, ¿dónde nos desviamos? Déjame mostrarte. Ven conmigo al capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3 de Génesis. Y te voy a mostrar donde Satanás introduce una nueva profecía. Una profecía alternativa sobre la humanidad. Pongan un 1 en el chat si entienden lo que quiero decir cuando hablo de una profecía alternativa. Una imagen alternativa del futuro. Hechos alternativos. Una realidad alterna. Hechos alternativos y realidad alterna. Él se acerca a Eva en el jardín y en Génesis 3:1 dice: La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: Escucha, ese no es el verdadero futuro para ti. El verdadero futuro para ti es que no morirás. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo que quiero que vean, amados, es que lo que Satanás hace aquí es ofrecerles una visión alternativa. Él dice que tus ojos se abrirán y vas a poder ver. Verás algo diferente de lo que Dios te dijo. Y lo que ves con esos ojos abiertos, ese es tu futuro. Eso es lo que deberías estar haciendo. Así es como deberías estar viviendo tu vida. Y lo que hace Satanás es presentar una falsa profecía de tu futuro. Y, amados, déjenme decirles hoy, muchos de nosotros estamos caminando en una falsa profecía de nuestro futuro. Muchos de nosotros, ya sea que seamos el pueblo de Dios, que hayamos afirmado servir a Dios o que no estemos sirviendo a Dios en absoluto, muchísimos están caminando en una falsa profecía del futuro. Y en esa falsa profecía del futuro, estás rechazando la voluntad predestinada de Dios para tu vida. Estás aceptando falsa profecía. Cuando escuchaste el título falsa profecía, pensaste, ¿va a compartir con nosotros algo sobre el libro de Apocalipsis o una de las falsas profecías de estos días? Quiero decir, amados, lo que estoy compartiendo con ustedes ahora es la falsa profecía sobre cómo vivimos nuestra vida. La falsa profecía sobre cómo estamos caminando con el Señor o incluso fuera del Señor. Muchos de nosotros estamos caminando en una falsa profecía respecto a nuestro futuro. No estamos caminando en la voluntad predestinada de Dios para nosotros. No estamos captando su visión. No estamos captando el fin esperado que tiene para nosotros. Y para algunos es intencional. Y algunos ni siquiera entendemos que hemos estado caminando en falsa profecía. Lo que verás hoy cambiará la forma en que te acercas a Dios. Vas a decir, quisiera haber sabido esto antes, pero estás a punto de saberlo hoy por la gracia de Dios. Verán, amados, en Josué 24, versículo 15, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres.
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En Deuteronomio 30, 19 la Biblia dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Necesito que todos ustedes entiendan que incluso muchos cristianos profesos están caminando en falsa profecía. Muchos cristianos profesos están caminando en falsa profecía porque no están viviendo la voluntad predestinada que Dios tiene para ellos. Y quiero compartir 3 cosas con ustedes hoy, 3 cosas en este mensaje que son falsas en términos de Dios, en términos de esta falsa profecía, en términos de esta falsa visión del futuro. Quiero hablarles sobre la falsa profecía del carácter de Dios. Quiero hablar sobre la falsa profecía del Espíritu de Dios. Y quiero hablar sobre las falsas profecías de la ley de Dios. ¿Están conmigo? Carácter de Dios, Espíritu de Dios, ley de Dios. Comencemos con el carácter de Dios. Lo primero que quiero compartir con ustedes sobre la falsa profecía del carácter de Dios que afecta nuestro destino, que afecta cómo vemos a Dios, es esto: que solo algunas personas están predestinadas para ser salvadas. Solo algunas personas están predestinadas para ser salvos. Es una enseñanza popular, la enseñanza de la predestinación, pero a menudo se enseña de manera errónea. Dios ha predestinado a algunos para ser salvos y ha predestinado a otros para perderse. No, queridos. Eso no es verdad. Y la razón por la que sabemos que eso no es cierto es porque en Juan 3:16 la Biblia dice: porque Dios amó tanto a unos pocos. ¿Por qué? Lo siento. Dios amó a algunos. No. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Entienden? ¿Captan lo que acabamos de leer? La falsa profecía del carácter de Dios que muchos cristianos bien intencionados creen es que Dios ha ordenado que algunos sean salvos y ha ordenado que algunos se pierdan. No, queridos. Dios ordenó que todos debieran llegar al arrepentimiento, que todos debieran ser salvos. El problema hoy en día es que lamentablemente muchos eligen ignorar la voluntad predestinada de Dios. Dios no se complace con esto. Mira conmigo. Ezequiel 18, versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Necesito que comprendan, amados, que Dios no se complace en la muerte de los impíos. Él no ordena que algunas personas se pierdan y otras se salven por capricho. Quiero que comprendan, amados, que Dios no se complace en la muerte de los impíos. Él no está ordenando que algunas personas se pierdan y otras se salven por capricho. No. Ese no es nuestro Dios. Y al tener esa imagen de Dios, en realidad estamos teniendo una imagen falsa del carácter de Dios. Y así podríamos pensar: he sido destinado a perderme, así que no tiene sentido que intente salvarme. O he sido destinado a salvarme y Dios lo eligió así. Entonces no importa lo que haga. Ya estoy salvo. Así que puedo mentir, robar, hacer lo que quiera porque ya estoy salvo. Y queridos, ambas cosas llevan al camino de la destrucción. Esta falsa idea de la predestinación, donde Dios aparta a algunos para ser salvos y a otros para que se pierdan, sin importar lo que hayan hecho o no hecho, tergiversa totalmente el carácter de Dios.
Número 2. Lo segundo que necesito hablar contigo es sobre la falsa profecía respecto al Espíritu. Y queridos, necesito que todos se sienten porque van a descubrir que muchos de nosotros caminamos en falsa profecía a diario. Escuchen atentamente. Según Efesios 1, versículos 10 y 11, la Biblia nos dice que, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia habiendo sido, ¿qué cosa dice allí? Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Sigamos leyendo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué nos está diciendo este texto? El texto nos dice que Dios promete dar el Espíritu a aquellos que aceptan su voluntad predestinada para nosotros de manera especial y significativa. Entonces, si he aceptado a Cristo como mi Salvador, Él dice, está bien, ahora te voy a dar el Espíritu. Y nuestro enfoque aquí está en el Espíritu. No estamos enfocados en si has aceptado a Cristo o no, ni en si dijiste que has aceptado a Cristo y Él dice, te voy a dar mi Espíritu. La Biblia nos dice que Dios va a derramar su Espíritu sobre nosotros. Pero amados, en el Espíritu hay un futuro predestinado para todos los que reciben el Espíritu. Escuchen lo que dice la Biblia. Ezequiel 36, versículo 26. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Así que déjame hacerte una pregunta. Si la voluntad predestinada de Dios es darte el Espíritu, entonces sabemos que aquellos que aceptan la voluntad predestinada de Dios caminarán en el Espíritu. Amén. Aquellos que creen en la profecía sobre ellos mismos que Dios mismo dio, Apocalipsis 7, hay una gran multitud. Mira tu rostro en esa audiencia. Necesito que lo veas. ¿Cómo llegaste allí? Llegaste allí porque recibiste el Espíritu. ¿Cuál es la evidencia que el Espíritu me ha dado? ¿Qué significa eso? Gálatas 5, versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis. Eso es profecía, amigos. Eso es profecía. No cumpliréis el deseo de la carne. Así que desglosémoslo por un momento. La Biblia dice que Dios ha predestinado gozo para ti. Gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dios ha profetizado que aquellos que caminan en su voluntad también caminarán en gozo. Esa es una profecía. Así que cuando me levante hoy, puedo elegir tener gozo. Puedo elegir la voluntad profética de Dios para mí, la cual es gozo. Esa es la voluntad de Dios para ti. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Sin embargo, muchos de nosotros nos levantamos y en vez de eso decimos, sí, pero ¿sabes qué? Voy a elegir la oscuridad. Más bien voy a elegir la tristeza. Voy a elegir la depresión. Voy a elegir la miseria. Voy a elegir la ira. Voy a elegir la frustración. Y amado,
Cuando haces eso, estás caminando en falsa profecía. Estás ignorando la voluntad predestinada de Dios para tu vida. Tal vez dices, no estoy feliz ni siento alegría. Dios dice, no confíes en tus sentimientos, sino toma la palabra de Dios tal como está escrita y camina en gozo. Hoy estoy feliz. ¿Por qué? Si todo está volviéndose loco, no importa. Tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amado, aquí hay una pregunta que tengo para ti hoy. ¿Te levantas día a día y caminas en la voluntad profética predestinada de Dios para tu vida? ¿Estás caminando en falsa profecía? Necesito que entiendan, amados, que Satanás quiere que vivan en falsa profecía. Él quiere que no camines en alegría, no en paz, no en la ley, no en la gentileza, no en la bondad, no en la fe. Él quiere que camines en la duda, el miedo, los problemas, la ira y la frustración. Él quiere que camines en una falsa profecía, una falsa visión. Y entonces te dirá, escucha, mañana vas a hacer esto. No puedes cambiarlo. Siempre serás esto. Siempre estarás triste. Siempre estarás desanimado. Siempre serás X, Y y Z. Te dice que dejes de lado la imagen que Dios te mostró de quién eres en Dios. No deseches esa imagen como Nabucodonosor, ni hagas tu propia imagen para que digas, esta es la que voy a seguir. Esta es la que voy a elegir. No, amado. No camines en la falsa profecía, las chispas de tu propio fuego. Confía en la palabra de Dios. Así que si la palabra de Dios dice, te estoy dando alegría hoy, alégrate hoy. Hoy voy a caminar en la voluntad profética de Dios para mi vida. Hoy tendré felicidad en mi corazón. Hoy estaré alegre. Hoy ejercitaré la fe. Tendré paz. Seré paciente. ¿Por qué? Porque Dios me lo mostró. Dios me mostró mi rostro en Apocalipsis 7. Y Dios dijo, así es como vas a llegar aquí. Así que hoy tengo fe. Tengo fe en la palabra profética de Dios y decido confiar en la voluntad predestinada de Dios para mi vida. Señor, ayúdame a dejar de caminar en la falsa profecía. Cuando nos enojamos y nos salimos de la voluntad de Dios, caminamos en la falsa profecía. Estamos eligiendo, en realidad, otro destino en lugar del destino que Dios ha preordenado para nosotros. Porque lo preordenó para nosotros no significa que nos lo imponga. Él dice, elige. Elige hoy mismo en cuál de estas versiones del futuro quieres caminar. Así que ahora permítanme hablarles sobre la falsa profecía de la ley de Dios. Verán, amados, no solo se nos dice que cuando el Espíritu está dentro de nosotros, Dios profetiza que seremos gozosos, tendremos paz y seremos pacientes. Él profetiza eso. Él también dice esto. Noten Ezequiel 36, versículo 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Wow! Entonces, ¿quieres decir que Dios realmente profetizó que yo guardaría verdaderamente sus juicios y los cumpliría? ¿Dios realmente profetizó que yo caminaría en sus estatutos y los pondría por obra? Sí, lo hizo. Y dio 10 profecías al respecto. Vamos a leer juntos. Vengan conmigo a la pantalla. Noten conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 20. Noten esta primera profecía. Es una profecía, amigos. Es una profecía. No harás. ¿Lo ves? Yo lo veo como un mandato. O decimos que no podemos. No. Dios dice, cuando recibas mi espíritu, ya no tendrás otros dioses delante de mí. Vas a dejar de hacer eso. Ya no será un problema para ti. Esto es profecía. Cuando me recibas en tu corazón, cuando mi espíritu te sea dado,
La profecía predestinada. La voluntad predestinada que tengo para ti es que ya no tendrás otros dioses delante de mí. Volvamos a la pantalla. Ahora mira lo siguiente. Éxodo 20, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando recibas esto en tu corazón, si te inclinabas ante imágenes, ya no será un problema para ti. Es una profecía. Sí, Cristina, estas son las 10 profecías. La profecía número 3 es esta. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Tú, hijo mío, cuando me recibas en tu corazón, pondré mi espíritu dentro de ti y te haré caminar en este futuro profético que he trazado especialmente para ti. Y queridos, escúchenme. El siguiente verso que estoy a punto de leer, aquí es donde tantos están caminando en falsa profecía. Muchos cristianos están caminando en falsa profecía porque tomen nota de este próximo mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La Biblia dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Probablemente estás pensando, ¿dónde está la profecía aquí? Por favor, permíteme mostrarte porque muchos cristianos creen que la ley de Dios ha sido abolida. Amados, eso es una falsa profecía. Eso es rechazar la voluntad predestinada de Dios. Porque Dios dice que aquellos que me siguen ya no harán las cosas que solían hacer cuando estaban en el mundo. Ya no tomarán mi nombre en vano. Ya no adorarán a otros dioses. Ya no adorarán imágenes talladas. Y recordarán el sábado para santificarlo. ¿Es esto una profecía? En Isaías capítulo 56, versículo 4, la Biblia dice esto. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis sábados. Ahora, recuerden, en el Antiguo Testamento, bueno, déjenme explicar esto. ¿Está bien? En el Antiguo Testamento, para observar las leyes de Dios, en realidad, tenías que ser circuncidado. Por lo tanto, si eras un eunuco, no había manera de ser circuncidado. Y Dios está hablando aquí a los eunucos que no podían ser circuncidados. Lo que significa que está profetizando un tiempo en el que la circuncisión sería eliminada. Pero la persona aún podría guardar el sábado. Así que sigamos leyendo. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis sábados, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Escucha esto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Mira esto. Y a los hijos de los extranjeros, quiere decir los gentiles. Eso es lo que dice el texto, amigos. Los gentiles que se unen al Señor para servirle y amar el nombre del Señor, para ser sus siervos. Todos los que guardan el sábado sin profanarlo y se aferran a mi pacto. Ese es el nuevo pacto porque son extranjeros que no están invitados. Y los hijos de los extranjeros, los gentiles, aun a ellos, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Cuántas personas quiere Dios en su casa de oración? Todas las personas. ¿Cuántas personas quiere Dios que guarden el sábado? Todas las personas. El Señor Dios
que reunió a los desterrados de Israel, dice, aún reuniré a otros con él, además de aquellos otros fuera de Israel. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles. Amados, por favor escúchenme con atención. Escúchenme lo que les quiero decir. Dios puso esta profecía en la Biblia para todas las personas. Todas las personas de este mundo. Y sin embargo, tenemos a muchas personas que dicen que, ya sea la ley de Dios ha sido abolida, o que el sábado en particular ha sido abolido. Amados, eso es una falsa profecía. Porque si fuera verdad, entonces lo que dice Isaías 56 sería una falsa profecía. Eso hace a Dios un falso profeta. Si Dios dijo que los gentiles van a guardar mi sábado y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, Él quiere que todos los pueblos guarden el sábado. Si eso no es cierto, amados, si eso no es verdad, Dios es un falso profeta. Jesús es un falso profeta. Isaías es un falso profeta. Y Dios ha dicho una mentira. Sigamos. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Aquellos que me reciban aprenderán a ser respetuosos con sus padres. Es una promesa. Es una profecía. No es necesariamente un mandato. Es la evidencia de que has recibido mi espíritu. No matarás. Sí, es una profecía. Es verdaderamente una profecía. No matarás. Cuando me aceptes en tu corazón, no vas a matar. No vas a cometer adulterio. No vas a robar. Eso es Éxodo 20, versículo 15. No cometerás adulterio. Éxodo 20, versículo 14. No robarás. Éxodo 20, versículo 15. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Dios está diciendo, cuando me aceptas en tu corazón, cuando te doy el espíritu, y sí. Dios no puede mentir. La verdad es que Dios no puede mentir. Y así decimos, cuando me aceptes en tu corazón, estas cosas comenzarán a formar parte de tu corazón. No darás falso testimonio. Repito, no darás falso testimonio. Escúchenme bien. Efesios 2:10 nos dice esto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¡Wow, wow, wow! Espera un poco. ¿Qué? ¿Quieres decir que Dios ya ha ordenado? ¿Dios me predestinó para caminar en buenas obras? Sí, eso es una profecía. Cada día que me levanto puedo elegir la profecía de Dios. Puedo creer en su palabra, puedo caminar en fe. Dios lo prometió, es su profecía. Voy a caminar en ella. O puedo decir sí, pero sabes, soy quien soy. ¿Qué profecía estás eligiendo? ¿En qué versión de la profecía estás eligiendo caminar? ¿Estás caminando en la voluntad preordenada de Dios para tu vida? Él ha preordenado las buenas obras para que camines en ellas. Ya lo ha preparado todo y lo único que tienes que hacer es caminar en ello. Entonces, ¿de quién es la profecía? ¿De quién es la versión del futuro que eliges para ti cada día? ¿Cuándo te levantas cada día? ¿En qué versión vas a caminar? ¿Vas a caminar en la versión que dice, hoy estás enojado? Sí. Hoy estás deprimido. Sí. No vales nada. ¿Vas a vivir en esa versión? Porque esa es la versión de Satanás, amigos. Y él pone esa imagen delante de nosotros para desanimarnos. ¿Vas a caminar en la versión de Satanás? La ley de Dios ha sido abolida. Esa es la versión de Satanás. ¿Vas a rechazar su ley? ¿Vas a rechazar el sábado? Esa es la versión de la profecía de Satanás. Esa es la versión de Satanás que es una contradicción directa a la voluntad predestinada de Dios. Dios ha predestinado que tú, según Apocalipsis 14:12, estés entre aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Dios preordenó que la ley de Dios estuviera escrita en tu corazón. Él preordenó que el Espíritu de Dios caminara, estuviera en ti, y que caminaras en el Espíritu y no en la carne para que camines en gozo, paz y felicidad. Él ha preordenado todo esto para ti y ahora tenemos una elección como Nabucodonosor. Podemos incluso mirar lo que Dios nos ha mostrado y decir, sí, sé en lo que Dios dijo. Yo sé lo que Dios dijo. Pero este es el futuro que quiero. Quiero hacer X, Y y Z. O ni siquiera quiero hacer X, Y y Z, pero estoy tan desesperado. Dios no me ama. Dios no puede estar a mi favor. Dios está en mi contra. ¿Es esa la visión que tienes de Dios? Porque esa también es una visión de Satanás. La pregunta es muy simple. ¿Aceptaré la voluntad de Dios en mi vida? ¿Aceptaré la voluntad predestinada de Dios en mi vida? ¿O elegiré caminar en las chispas de mi propio incendio? ¿Elegiré caminar en la carne? ¿Elegiré caminar fuera de su voluntad? ¿Elegiré caminar en mis propias emociones? La Biblia nos dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad, vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él los exaltará. Eso es una profecía. Se profetiza que si te humillas ante los ojos del Señor y reconoces, bueno, déjame desglosar rápidamente el sueño de Nabucodonosor, y luego vamos a concluir esto. Verás, lo que Dios ha mostrado es esto. Cuando Dios le mostró a Nabucodonosor la imagen de un hombre cuya cabeza era de oro, el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, lo que quiero que entiendas es que, bueno, Jesús es Dios. Amén. Eso es lo que creemos sobre Jesús. Jesús es divino. Amén. Él es el alfa y la omega. Pero déjame decirte, lo que creemos respecto a Nabucodonosor, lo que Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor era esto. Cuanto más el hombre sigue su propia voluntad, más degenerado se vuelve. Cuanto más terco se vuelve, más calidad pierde. Así, de oro a plata, a bronce, a hierro. El valor del hombre, a medida que se aleja más y más de Dios, en realidad se vuelve cada vez menor hasta que no queda nada de él. Por eso las naciones estaban cayendo. Dios les estaba mostrando que mientras más se alejaran de él, más duros se volverían sus corazones. Va de oro a plata, a bronce, a hierro, que no puede ser moldeado en absoluto. Entonces Dios está diciendo, necesito que te veas a ti mismo por lo que eres. Necesito que te veas a ti mismo como miserable, desdichado, ciego y desnudo. Y si te humillas, entonces vendré como esa piedra. Entraré en tu vida, destruiré tu imagen y crearé algo nuevo. Puedes hacer eso y decir sí, porque lo que Nabucodonosor decía cuando construyó la imagen de oro en Daniel 3 era no. Estoy bien. Estoy muy bien. Puedo manejarme solo. Estoy bien. Y muchos de nosotros vivimos así. Le decimos a Dios, no te necesito. Estoy bien. Sin darnos cuenta de que cuanto más tiempo pasamos sin Dios, cuanto más tiempo pasamos desobedeciendo, cuanto más tiempo caminamos en la carne y no en el espíritu, incluso mientras decimos servirle, cuanto más tiempo pasamos rechazando su ley, peor y más carnales nos volvemos. Y así Dios dice, escucha, si solo aceptas que no hay nada bueno en ti, por favor, humíllate. Es una profecía. Si te humillas, te levantaré. Es una profecía. Es una voluntad preordenada de Dios que te humilles y luego Él te levantará. Te levantará hasta ese trono en el cielo. Pero si andamos diciendo, no, estoy bien. No necesito seguir la ley de Dios ni el sábado. Estoy bien.
No, estoy bien. Acepté a Jesús en mi mente. Estoy bien. Estoy a salvo. He sido predestinado. No necesito hacer X, Y y Z. Entonces estás caminando en las chispas de tu propia imaginación, de tu propio encendido. Amados, Dios nos está llamando. Nos está llamando a humillarnos. Nos está llamando a darnos cuenta de que su deseo no es que nos perdamos, sino que seamos salvos. Cada uno de nosotros. Necesito que vean su rostro en ese reino. Y si puedes ver el final esperado, solo tienes que hacer la pregunta, ¿cómo llego allí? Y Dios dice, así llegas. Te humillas. Sabes. Aprendes que yo soy el que te redime. Aprendes que soy yo quien te salva. Aprendes que pondré mi espíritu dentro de ti. Aprendes que ese espíritu en ti te hará caminar en mi palabra, caminar en mi ley. Si me amas, dice la Biblia, guardarás mis mandamientos. Y es por eso que el libro de Apocalipsis termina con esto, amados. Dice, amados, hoy mismo. El llamado es que ya no camines en las falsas profecías respecto a la ley de Dios, en la falsa profecía respecto al Espíritu de Dios, en la falsa profecía respecto al carácter de Dios. Aceptemos la voluntad predestinada de Dios para nuestras vidas. Recibamos su Espíritu a través del cual somos redimidos y llevados a la comunión con Él. Y recibamos la profecía del Espíritu, el Espíritu de profecía, que dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Pon un 1 en el chat si eres tú. Si eres adventista y sigues falsa profecía, confiando en tus sentimientos, dejándote llevar por tus sentimientos. Si no eres adventista y has estado caminando en la falsa profecía de la ley de Dios pensando que ha sido abolida. Si has estado caminando en esa falsa profecía, si no eres cristiano, y has estado caminando en una falsa profecía de que Dios no quiere que seas salvo, que Dios no te cuida, que Dios ha predestinado a algunos para ser salvos, y probablemente tú estás predestinado para perderte. Si estás caminando en alguna de estas falsas profecías, pon eso en el chat y di, Señor, rechazo esas falsas profecías y elijo. Elijo creer que quieres que me salve en el cielo. Me quieres en ese trono. Número 1. Me darás tu espíritu y caminaré en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fue número 2. Y número 3. Señor, que escribas tus leyes en mi corazón y ya no daré falso testimonio. Ya no adoraré imágenes talladas. Ya no tomaré tu nombre en vano. Ya no mataré. Ya no mentiré. Recordaré la profecía del sábado que diste para que los gentiles vinieran y adoraran contigo, siempre. Recordaré estas cosas. Guardaré estas cosas. Y por la gracia de Dios, estaré de pie ante el trono de Dios. Veo a los que están en el chat. Estoy viendo lo que están escribiendo. Oremos y pidamos que el Señor nos mantenga caminando en su voluntad predestinada para nosotros. Padre Celestial, gracias. Gracias por mostrarnos una visión del futuro. Señor, ayúdanos a no caminar en las falsas profecías de una mala aplicación de la palabra, en las falsas profecías de falsos maestros, en las falsas profecías respecto a tu ley, en falsas profecías respecto a nuestra emoción, en contraste con lo que prometiste que experimentaríamos en el Espíritu. Señor, perdónanos por rechazar tu voluntad predestinada para nuestras vidas. Que todos aceptemos tu deseo de que seamos salvados. Y aunque sabemos que no todos lo aceptarán, Señor,
te damos gracias de todo corazón por no querer que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Gracias, Señor, por escuchar esta oración. Gracias, Señor, por concedernos la visión que todos necesitamos ver y por ayudarnos a caminar en esa visión, a caminar en esa profecía. Gracias por escuchar y responder esta oración porque la pedimos en el nombre de Jesús. Amén.